Alberto Adriancén, que tiene iniciativas interesantes que hay que discutir sobre cómo hacer para acoger a refugiados sirios. Alberto, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Jaime? Buenas noches. Bueno, has presentado una iniciativa en el Parlamento andino, ¿no? Para que los países andinos He puedan... hecho una propuesta que los países andinos puedan acoger, digamos, en la medida de sus posibilidades. Refugiados sirios. Sirios, sobre todo, que es la mayor cantidad en estos momentos de refugiados, ¿no? De los 350.000, 60.000 o más que están llegando a las costas europeas, casi la mitad son sirios, ¿no? Para que tengas una idea aproximada, Siria tiene 22 millones de habitantes, un poco más, y hay 7 millones que han salido ya, ¿no? 7 millones. 7 millones que han salido. ¿Y a dónde se han ido? Básicamente, la gran parte están repartidas en el África, en el Asia. Es decir, hay una visión equivocada como si todos los refugiados se fueran a Europa, cuando eso no es exacto. ¿Pero estos 7 millones que han salido en estos últimos años? No, ha salido a raíz de la guerra. A raíz de la guerra. Sí, sí, claro. Entonces, no, 7 millones. Claro, si fíjate, a nivel mundial tienes casi 60 millones de desplazados. 60 millones. Sí, casi. No todos salen de su territorio, ¿no? Pero se desplazan del lugar donde viven dentro del territorio. De eso se calcula que 38 millones se han desplazado dentro de su territorio. Yeah. Los restos son refugiados. O sea, estamos en una cifra casi récord mundial, ¿no? Y la tendencia es que se aumente el número de desplazados, ¿no? Pero no es que hay ahora, bueno... Ahora, una cosa es migrante y otra cosa son refugiados o desplazados, ¿no? Claro. Ahora, los refugiados o desplazados están viniendo sobre todo de la zona del Oriente Medio, en fin, de esta zona condicionada por el ISIS. Pero se van básicamente, para que tengan una idea, los países que más aceptan, estos son datos de ACNUR, digamos, ¿no? Van básicamente a Turquía, Pakistán, Líbano, República de Irán, Etiopía, Jordania, Kenia, Chad, Uganda. O sea, quienes reciben impacto del desplazamiento son básicamente países del sur, digamos, ¿no? Del sur, de los africanos, digamos, africanos, y eventualmente asiáticos también. Claro, ahora, es cierto que por el dramatismo es que aparece hoy día como Europa, como una zona... Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de pronto, porque si la cosa son 7 millones, de pronto ahora la cosa ha saltado a los medios? ¿Será porque ahora es Europa? Ahora se dirigen a Europa. Antes no se dirigían a Europa y ahora todo se ha volcado hacia Europa. Sí. ¿Y por qué se ha volcado hacia Europa ahora? Porque todo es un polvorín en toda esa zona, ¿no? Además, ya no hay dónde ir. Dónde ir prácticamente en esa zona, ¿no? El Chad, por ejemplo, ha crecido su población por refugiados. Entonces, no conocemos y pensamos que todos sean en Europa cuando no necesariamente todos van a Europa. Entonces, y hoy día parece el más dramático, ¿no? O sea, nadan, hay muchos muertos en este desplazamiento, casi 3.000 muertos. La foto del niño ayuda mucho a conmocionar a la gente, ¿no? Y Europa lo que buscan es ir a Alemania, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, pero también hay otro dato que me parece importante. A Europa le convienen los migrantes. Sí, pues, claro. Le convienen porque, según estaba leyendo, se requieren 48 millones más de personas. Para que tengas una idea, Italia tiene más del 50% de su población mayor de 65 años. Lo mismo que Alemania. ¿Qué porcentaje, perdón? Más del 50%. Entonces necesitan gente joven. Gente joven para el trabajo y gente joven para los fondos previsionales, para las pensiones de los jubilados. Así no pueden subsistir. Como una sociedad tan vieja no puede mantener su nivel de vida. Requieren migraciones, por eso están negociando dónde van, en qué parte. O sea que tampoco son, desde el punto de vista de la racionalidad, digamos, tampoco son indeseables, ¿no? No, claro. Salvo que sea, pues, me parece que un editorial del Comercio hablaba sobre eso hace poco, pero el problema es que hay más bien el prejuicio, que en algunos casos es juicio, en el sentido de que muchos de los que vienen pues se acogen a los beneficios del estado de bienestar y no colaboran suficientemente, tampoco trabajan, entonces, pero en realidad muchos de estos migrantes son trabajadores, son personas Así es, para que tengan una idea, fíjate, el 10% en Italia, ¿no? Si los migrantes en Italia hoy son el 10% de los ocupados, quiere decir que aportan del 7-8% de las jubilaciones. Claro. Y además, como dice este artículo, y el segundo motivo que los desean también es que ellos se van, o sea, se van antes de jubilarse los migrantes, y no reciben el fondo.
Claro. Y se caen. Yo he hecho acá una reunión justamente para discutir con el Congreso y con la Cancillería la necesidad de un convenio con Italia para que se les pueda pagar a los peruanos que vuelven de Italia su fondo de jubilación, que no se les paga. Pero el problema es que hay que flexibilizar, bueno, de hecho ya en muchos países europeos se están flexibilizando las leyes laborales, ¿no? Porque si no, el trabajo es un trabajo negro, como le dicen allá, es decir, informal, y por lo tanto no paga tampoco pensiones, entonces no contribuye al seguro social. Pero es que la informalidad es muy baja, ¿no? Además está muy penalizada en países como Inglaterra, que es 10%. Está fuertemente penalizada el trabajo. No, bueno, Inglaterra tiene unas leyes laborales mucho más flexibles. Lo que te quiero decir es que también a ellos, entre comillas, les conviene, digamos, la llegada de migrantes. Ahora, no en forma tan masiva y tan desordenada. En Francia acaban de plantear una segunda reforma de flexibilización laboral. Así es. Este primer ministro Valls. Ahora, lo que yo planteo es que, fíjate, ¿cuál es mi idea? Nosotros somos un país no muy afecto a las migraciones. O sea, un país casi encerrado en sí mismo. Tenemos una ley de inmigración muy... una ley de extranjería que el año 92. Del año 92. Sin reglamento, además, ¿no? Pero entonces, claro, yo te he escuchado, mejor dicho, te he leído diciendo que aquí lo que hay que hacer es flexibilizar, abrir. Abrir, pues así. Yo he participado en las reuniones del Consejo del Trabajo, en el capítulo específico sobre los extranjeros, y he pedido que se abra el mercado para los extranjeros. Es cierto, con todas las seguridades, lo que tú quieras, pero que se abra, porque hay una serie de obstáculos que se le ponen a los extranjeros. Vienen de otras épocas, pues en las que el país se protegía, pero el país no es muy dado a las migraciones, como es Chile, como es Argentina, Uruguay, Brasil. A las inmigraciones. Claro, que tienen políticas migratorias muy importantes. Muy atractivas. Claro. Pero nosotros, claro, justo cuando necesitamos mano de obra calificada, por ejemplo, profesional o técnica, que en este momento está sobrando en España, donde hay un desempleo del 25%, o puede estar sobrando en Grecia, o en Portugal, en Italia incluso. Es el momento para que decir, oiga, venga, por favor. Ecuador tiene este programa Prometeo, creo que se llama, que ha contratado a PhD de Europa. ¿Los ecuatorianos? Claro, les pagan una cantidad de dólares importante, pero los traen. No, aquí ocurre lo contrario. Ayer quien contaba, Abraham Levy, que el Instituto Geofísico Peruano, que es el que mejor maneja el tema del niño que se viene ahora, desde enero está tratando de contratar a una francesa especialista para el análisis de todo el tema del niño, y no logra, no puede venir hasta ahora porque es imposible. Yo he discutido todo eso con la Cancillería, en fin, en la Superintendencia de Migración, es una serie de tras. Yo creo que hay una primera cosa que yo creo que nos tenemos que comenzar a enfrentar, entre comillas, a este tipo de problemas, porque este es un tema del siglo XXI, ¿no es cierto? Claro. Como te decía al principio, hay 232 millones de migrantes en el mundo. 232 millones de migrantes, ahí están los 3 millones de peruanos. 3.700.000 según el último dato. 3.700.000. Claro. Entonces, y las otras razones obviamente humanitarias, que me parece importante que demos una expresión humanitaria frente a un hecho que me parece que es una catástrofe. ¿Cuánto podríamos recibir nosotros? Yo estoy hablando de cifras bajas, o sea, 200 personas, sobre todo niños. A mí me han escrito ya personas que quieren adoptar niños y no saben dónde ir. ¿Quieren adoptar? Claro. Entonces, porque creo que tenemos que enfrentar los retos del siglo XXI. Uno de los retos es el desplazamiento humano, o la movilidad humana que se llama, ¿no es cierto? Cada vez más la gente se mueve, cada vez más se traslada de países, sea por razones X. ¿Pero tú has presentado un proyecto de ley, por ejemplo, en el Congreso peruano? No, pues yo no puedo presentarles ese problema, pues, ¿no? Pero si eres miembro del Congreso latinoamericano, andino... No lo puedo presentar, no puedo presentarlo a través de un parlamentario. Ahora, felizmente que ya lo va a ver la Comisión de Relaciones Exteriores, este asunto de la propuesta de los sirios. Y sobre todo hay que presentar un proyecto para abrir, para reformar la ley de inmigración, para que puedan una política inmigratoria. Hace años se discute de la ley de extranjería, que aparece la fórmula de la bomba atómica, porque nadie la conoce. Es que hay una hace años se discute la ley de extranjería en este país, por unos 2 o 3 años. Yo he presentado junto con la Defensoría y la Comisión de Juristas una propuesta de ley de extranjería, ¿no? Justamente con la idea de respetar derechos y abrir el país a los extranjeros. Claro, que vengan pues los científicos, los técnicos, los necesitamos, pero no los profesionales. Hay una otra ley que no lo muestran. Será pues la bomba atómica, el secreto, no sé qué cosa, ¿no es cierto? Entonces,
hay una visión securitista. Ricardo Hausmann decía que los países hacen lo que su gente sabe hacer. Es un país, digamos, todavía subdesarrollado como el Perú, no tiene una masa crítica de profesionales, de científicos, de técnicos, que sean capaces de desarrollar, digamos, muchas industrias. Pero justamente si facilitamos el ingreso, traer la venida, la inmigración de esos profesionales, vamos a poder desarrollar industrias y otras cosas que ellos saben cómo hacer. Entonces yo quiero que, digamos, como una cosa importante, la gente comienza a aceptar al extranjero. Claro. Me parece importante. Entonces, además somos un país crisol también. Que nuestra ventaja es el mestizaje, ¿no? Claro, entonces no deberíamos tener grandes dificultades. La diversidad, ¿no? Entonces, y creo que la propuesta de recibir, ¿no es cierto?, refugiados sirios, sobre todo niños, o sea, huérfanos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, ojalá que eso sea recogido. Y además estoy pidiendo que tengamos una política migratoria en un doble sentido, porque el Estado tampoco sabe qué hacer con los 3.700.000 peruanos que hay afuera, que son además un mercado. Claro, sí, pues, ahí esos y además, podrían ser movilizados para el Perú de una manera mucho más interesante. Y segundo, con los extranjeros, ¿no? Que estoy viendo la ley de extranjería, que es importante que se haga. Entonces, pero el Estado, este país es muy enclaustrado, muy ombliguista, se mira a sí mismo y no se da cuenta. Y los parlamentarios lamentablemente todavía están pues en otros temas, Nadine, López Menéndez. Yo ahora quiero también, posiblemente me voy a juntar con las familias que me han escrito para tratar de ver la forma de, efectivamente, de buscar los mecanismos. Claro, de acuerdo. Muy bien, Alberto Adriancén, felicitaciones por esa, digamos, cruzada. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Raúl Choc.